En este video tutorial de la asignatura Gestión de Proyectos en Fisioterapia quiero eh, resumir un poco el proceso llevado hasta el día de hoy y pues con base en lo que hemos revisado, cómo podemos construir una estructura analítica del proyecto. Inicialmente pues empezamos pensando en nuestra unidad problemática o nuestro problema a revisar. Cada grupo conformado pues pensaba en esto y ya pues iniciaba haciendo la programación, que es cuando me reúno con mis compañeros y empiezo a aclarar las ideas que van a ser sometidas a estudio por medio de ese proyecto, dándole solución a una problemática que vamos a definir o delimitar. Empiezo preguntándome todo esto, ¿cierto? Lo más importante es conservar en la persona en el centro de lo que vamos a hacer con nuestro proyecto de gestión, discutiendo con el grupo de trabajo y pues obviamente iniciamos con esa revisión de la lectura, de plantear bien el problema, que nos sugería esquematizar en estas fases nuestro problema, tratando de que no quedara muy grande y que se pudiera medir, que se pudiera delimitar, plantear de tal forma que podamos resolverlo con nuestro proyecto y no se nos salga de las manos. Tenemos muchas ideas. Cuando yo les hablaba de generar un proyecto, pues comenzábamos a pensar que no teníamos muchas ideas, pero luego fueron surgiendo bastantes formas de resolver nuestro problema, como lo hemos ya trabajado. Entonces, la idea es que ustedes, cada grupo piense su proyecto como una propuesta o como un instructivo o un informe técnico. En ese informe o en ese instructivo o en esa propuesta ustedes puedan plantear de manera organizada la solución de su problema. Se les solicita que no piensen en problemas tan grandes, porque como está aquí en el ejemplo, un banco fisioterapéutico contra la pobreza, pues sería un proyecto que sería utópico, que saldría de nuestras manos como profesionales en el movimiento corporal humano. Y si nuestro problema es así de grande, pues como lo es de grande, por ejemplo, la pobreza, pues asimismo tendríamos que necesitar no un proyecto, sino un plan, ni siquiera un programa, sino un plan, y pues eso no garantiza que vayamos a resolverlo. Lo que sí solicitamos es que se piense siempre que su plan a corto plazo, que su proyecto sea pensado como un plan operativo de gestión en menos de un año, máximo un año, y pues recordando la pirámide de la planeación, de la estructura formal de la planeación estratégica, que habla de que entre menos de un año nosotros deberíamos contar con un plan operativo muy pragmático, muy práctico, medible. A mediano plazo, entre 2 y 5 años, un plan táctico, y pues ya a largo plazo con un plan estratégico que habla ya más de objetivos tipo finalidades. Este pues es el esquema que ya hemos visto, es el esquema de la Agencia de Cooperación Alemana, en la cual plantean 4 fases del esquema o el enfoque del marco lógico, iniciando con la programación, eh, llegando al punto de la financiación cuando se acaba la fase de formulación. Esperamos que el proyecto se financie, hasta aquí llegarán ustedes. Obviamente no vamos a tener financiación de nuestro proyecto, pero sí llegamos a la construcción de un documento de proyecto, o por lo menos un anteproyecto de estas dos fases. La fase 1, que es la que estamos viendo, pues consta de estos 4 análisis que ya lo revisamos. En el primera instancia está el análisis de los participantes o involucrados. Luego de eso se hace el análisis de la problemática con muchas herramientas o instrumentos, pero pues nosotros escogimos el que plantean en nuestra lectura guía, que es el árbol de problemas, para llegar al análisis de los objetivos, que se realiza con un árbol de objetivos. Ese es el que ustedes están revisando y que esperamos que conduzca a escoger la mejor alternativa para desarrollar todo este proyecto. Bueno, una vez escogida esa alternativa, lo que sigue es pasar a la segunda fase, y pues antes de meternos con la matriz de planificación o matriz de marco lógico, se les plantea, como también lo revisamos en la literatura, el diseño de una estructura o un esquema que se llama estructura analítica del proyecto.
Antes de eso, pues recordemos cómo surgió cómo se va a crear esa estructura analítica del proyecto. Iniciamos con un árbol de problemas en donde en la parte inferior estaban sus causas, en el centro el problema central, en las ramas, en la parte superior encontramos los efectos o las causas de los efectos o las consecuencias de estas causas que estaban abajo. Sí hay que recordar que el proyecto pues no es un documento que ustedes me entregan, sino es un compromiso, una intencionalidad organizada para resolver un problema cotidiano y pues que es un problema que va a beneficiar a un individuo o mejor a un grupo de individuos y que ese es el centro del proyecto. Por eso se les solicita que ustedes mismos manejen su problema de manera muy lógica, aprovechando este enfoque y pues que sigan pensando y replanteando que no está mal que sigamos haciendo ese trabajo, sino que por lo contrario es un ejercicio que debe hacerse en este tipo de proyectos. Recuerden que no aprendemos por la información que nos brinden, sino aprendemos por los errores que cometamos y por las cosas que corregimos y que discutamos en clase. Este es el esquema que les presenté. En el centro está el problema a resolver. Hablamos de varias cosas. No olviden las competencias que deben tener los profesionales en rehabilitación. Esto que es muy importante, los tipos que habíamos definido. Sé que hay muchos más y que otros autores definen otros tipos, pero pues nos vamos a guiar de estos, que es del manual de formulación de proyectos de la anterior acción social de la Presidencia de la República. Como factores de éxito tenemos la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la viabilidad y obviamente la sostenibilidad en un proyecto. Entonces, guiados por este esquema, por este mapa mental, llegamos a lo que es el árbol de objetivos, que sería lo que está a la izquierda de las flechas. Toda esta parte sería el árbol de objetivos, que no es más sino el paso a positivo de su árbol de problemas. Como aquí lo solicitan o como lo dice la lectura, esta estructura analítica del proyecto pues es un esquema y pues vamos a diligenciarlo desde la parte inferior hacia la parte superior. Entonces definamos qué es esta EAP, que será la estructura analítica del proyecto. Lo entendemos como una esquematización del proyecto, que es la alternativa de solución más viable expresada en los rasgos más generales a manera de un árbol de objetivos y actividades que resume la intención en 4 niveles jerárquicos. Estos niveles jerárquicos son actividades, componentes, propósito y el fin. Esos 4 niveles jerárquicos dan pie a la definición de los elementos de resumen narrativo de la matriz lógica del proyecto. El resumen narrativo es lo que ustedes van a diligenciar en estos espacios que están acá. En este espacio van a diligenciar cuál sería su fin, cuál creen ustedes que con todo esto sería su fin. Pues el propósito está muy claro ya con el objetivo. Recuerden que el propósito tiene una gran diferencia con el objetivo central y es precisamente que sea medible, que reúna los requisitos SMART que vimos en clase. La estructura analítica del proyecto también tiene una estructura como el árbol de problemas, es decir, se inicia desde abajo hacia arriba, igual que el árbol, repito, estableciendo una jerarquía de nivel vertical. Estas actividades entonces aparecen en la parte inferior, se sube a un nivel organizado que se llaman los componentes o fases. Aquí en esta parte estaría la fase 1 de mi proyecto, fase 2, fase 3, fase 4. Se espera que esté organizado de manera lógica para que sea más fácil después construir la matriz que debemos construir después de que salgamos de este tema. En la parte superior encontramos los objetivos que son más a largo plazo, recuerden la pirámide estratégica, y en esa parte superior están los objetivos que se llaman objetivos tipo finalidad o tipo fin. Generalmente un proyecto no necesariamente un proyecto debe cumplir con estos objetivos tipo fin. Puede que cuando finalice el 100% del proyecto no se cumpla con este fin. Lo que sí debe cumplirse como obligación es el propósito planteado, porque por eso planteamos un problema delimitado y eso pues nos ayudaría a que el propósito sea medible, sea cumplible, sea viable, etc. Como ven, la estructura analítica del proyecto
no es sino una organización lógica de mis actividades que organizadas se convierten entonces en componentes que responden esos componentes a un propósito, que es una obligación cumplir, y que si yo cumplo el propósito puedo apuntarle o no necesariamente cumplible, pero si le apunto a cumplir un fin o una finalidad, que es lo que se busca que con proyectos de este tipo o con otros proyectos sumados a este se cumpla en algún momento después de que acabe este proyecto. Eso sería todo, nos vemos en clase. Con este repaso pues quiero que realicen la lectura de la estructura analítica del proyecto y ya suban su actividad eh, como esquema de árbol de problemas ya pegado a esa estructura que encuentran acá, y que lo hagan de esta misma forma, que dejen los espacios aquí para que puedan escribir aquí en clase y podamos empezar a construir nuestro propósito, que ese ya lo deben tener. El propósito lo sacan de lo que está aquí a la izquierda y los componentes igual lo vamos sacando de toda esta parte de acá. Entonces este esquema nos ayuda muchísimo para organizar nuestro proyecto. Nos vemos en clase.